Bueno, quiero hacer memoria en este momento de un gran amigo de don Pablo y de muchos de nosotros, que es el doctor François Outart, que desgraciadamente, bueno, pues terminó su ciclo de vida en este mundo allá en Ecuador hace ya 2 años, pero que venía constantemente aquí, a casa de don Pablo, y don Pablo nos reunía en torno a él para precisamente hablar de qué posicionamiento teníamos que tener frente a la crisis profunda de civilización que estamos actualmente viviendo. Y François Outart planteaba algo de lo que se ha estado hablando en esta mesa, que nuestro mundo tiene remedio y que efectivamente una manera de aportar, de posicionarnos positivamente, pues era el retomar todas las corrientes religiosas, todas las corrientes de pensamiento, todas las iglesias, para efectivamente aportarle a este mundo tan enfermo la ética que es indispensable. Yo creo que todo esto que se ha hablado en la mesa realmente es muy importante y muy fructífero para precisamente tener como tarea común el aportarle a este mundo la ética que ha perdido, porque es un mundo que efectivamente, pues, monoteísta o colonialista o opresor, es un mundo que ha perdido la brújula. Y el reto de este pluralismo ideológico, religioso, político, cultural, es precisamente qué ética vamos juntos a plantear y a promover. Es mi reacción. Se me viene a la memoria algo que toca a algunos cuando andamos por el altiplano, que cuando llueve y salen los sapitos y las ranitas, que son señales de que la madre tierra va a recibir agua, no hay que pisotearlas, y los que andamos a veces en transportes así, en vehículos, en autos y camiones, vamos matando sapitos y ranitas. Y se me viene eso de cómo poder seguir enfrentando el problema de las espiritualidades que pasan a ser casi idolátricas. Qué bueno es que superemos un lenguaje sobre religiones y sobre dogmatismos y que surcamos las aguas en arcas pequeñas, frágiles, en medio de diluvios y de temporales, que podamos transitar con libertad, pero a la vez reconociendo que la pequeña ranita y el sapito que nos anuncia la vida con el agua, lo que significa el agua, no está en estas inmensas construcciones que hemos llamado ni religiones y que a veces llamamos espiritualidades, sino que está en esta pluralidad, en este sentipensar, en esta apertura luego de un vaciarse y estar atento a todo lo que es sorpresa. Y en la sorpresa parece que está el silencio y está la vida. Si alguien se quiere acercar a los micrófonos, hay oportunidad. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar la oportunidad de que también sean provocaciones. Acaban de decir que para encontrar la divinidad, que es algo bien difícil en cada momento, y yo agregaría que en cada persona. Entonces, mi provocación es que esto de pensar que es tan difícil
es parte de una violencia, parte de una resistencia que nos hacemos nosotros mismos. Entonces mi provocación es a que nos hablen de lo fácil, de lo sencillo y de a la mano que podemos tener, encontrar esta divinidad en cada situación y en cada persona, porque es necesario estas cuestiones en positivo. Gracias. Geraldina Céspedes, me ha encantado de los temas que han ido así aflorando de una manera tan suelta, tan natural y libre. Creo que el tema o la osadía que debemos tener es de atrevernos a beber de distintas fuentes y convencernos de que la verdad está repartida en la complejidad de la vida, de las religiones, del arte, de las ciencias, todo. Y precisamente el monoteísmo, el fundamentalismo como formas violentas y excluyentes no nos permiten gestionar todo eso. Como pueblos, desde la sabiduría indígena donde vivo en Guatemala y desde mi ser, una de mis identidades, ser afrodescendiente, en la práctica no tenemos problema con gestionar eso y por eso vivimos y somos acusados de una bipertenencia religiosa, pero es que no creemos en la exclusión de que solo esto, se puede ser esto y lo otro y beber ricamente, sabrosamente de distintas fuentes. Mari Polamnier, Mari Pupeñi. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Yo soy mapuche, activista, y quería agradecer primero a Raúl por recoger la voz de nuestra lucha, porque especialmente en nuestro país, en Chile, se ha criminalizado la lucha ancestral que llevamos adelante. Y en eso quería compartir una pequeña experiencia que a partir del crimen de Santiago Maldonado hemos entablado diálogos con grupos mapuches al otro lado de la cordillera. Y nos hemos dado cuenta que hay colores comunes en nuestra resistencia. Entonces la pregunta que a partir de esa experiencia yo les quiero plantear es que si ustedes ven posible articular un solo frente, en este caso como pueblo mapuche, para resistir como a todo el sistema, eso por una parte, ¿no? Y el otro, si ustedes creen posible que a nivel del todo el continente pudiésemos formar un solo frente de pueblos indígenas como para resistir, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que hay factores comunes y también somos víctimas de las mismas injusticias, ¿no? Entonces, como por ahí va la pregunta, si lo creen posible, hacer como aunar fuerzas en un solo frente. Gracias. Es una pregunta. Nosotros no nos Bueno, buenas tardes nuevamente. Sí, un par de testimonios. Hace bastantes años me agarró la piedad piadosita. Y mi papá, preocupado, me dijo algo muy sabio. Dice, a veces hay que dejar de buscar a Dios para encontrar a Dios. Y bueno, terminé de jesuita. A principios de este año conocí a doña Victoria, que es una señora catequista de la comunidad de Tocoa, en el norte de Honduras. Y a mí me impresionó porque esta mujer de 80 años fue la que tomó el municipio, la alcaldía, en protesta por el proyecto aprobado por el alcalde de explotación minera en su comunidad. Y cuando yo le pregunté por qué lo hacía, por qué lo hizo y por qué toda la gente que está en el movimiento, que la mayoría son delegados de la palabra, catequistas, agentes de pastoral, qué los movía desde su fe, y ella me respondió, pues que el amor simplemente, porque ella quería que sus nietos, sus hijos, sus vecinos pudieran tener agua potable. Por otro lado, he aprendido muchísimo de las mujeres del colectivo Por Amor a Ellas, y yo estoy segurísimo que ellas no me necesitan a mí. Yo estoy ahí de acompañante, y estoy segurísimo que no me necesitan. Pero yo tengo una necesidad enorme de ellas, y creo que las mejores cosas que me enseñaron es que no se puede regresar uno a casa triste por el dolor de los que luchan, y mucho menos detenerse en ese dolor, quedarse anclado ahí, porque la tristeza
en este caso sería la peor de las traiciones. Pues muchas gracias por todo el compartir. Gracias por su palabra y el compartir de todos estos días. Sí, es que está un poco bajo para mí. Sí. Me surge una reflexión. Bueno, mi nombre es Elías González, colaboro con Carlos y Pablo y todos para estar aquí con ustedes, y en lo personal me dedico un poco al diálogo interreligioso desde hace varios años, y ahora que han estado ustedes hablando del pluralismo, la pluralidad, los distintos politeísmos que estamos intentando encarnar desde la creatividad y la resistencia, me surge quizás pensar que no es tanto que nuestra espiritualidad sea plural, sino que lo plural es espiritual. No sé si me doy a entender. Quizás lo que podemos entender por espiritual, si podemos revisar las resistencias y luchas de los pueblos, también de los místicos y místicas que han surgido, es que siempre está esa nota de la diversidad de caminos, y pareciera que hay como una especie de presencia constante de lo plural dentro de la espiritualidad cuando llega una potencia fuerte. Entonces quizás la distinción no estuviese entre espiritualidades cooptadas, anquilosadas, y otras que sí son plurales, sino que precisamente el ámbito de lo plural, de la posibilidad de un pluralismo radical que desgarre cualquier tipo de identidad cerrada, es ya el ámbito de lo espiritual, sin necesidad de tenerlo que institucionalizar en un sentido jerárquico, sino que precisamente es esta pluralidad lo que es la nota espiritual de las luchas, de las resistencias. Y bueno, ese sería como el comentario, pregunta. Pues yo solo quisiera señalar, no sé si ustedes se han asomado, pero desde mis estudios de desarrollo humano, yo estudié desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana, y junto con los estudios de psicología, juntando lo que es la psicología del desarrollo moral y espiritual y las mayores profundizaciones de los estudios de las religiones, estoy convencida que esto de lo que ustedes están hablando es cuestión de madurez humana, que hay un paso en los seres humanos, hay un transitar de los seres humanos. Varios autores, Erik Erikson, Piaget, François Barone, Fowler, hablan de este desarrollo espiritual del ser humano, donde las últimas etapas de madurez que describen tienen mucho que ver con esto que están ustedes hablando, con estas personalidades que pueden abrirse de esa manera. Entonces esto es como una nota de esperanza que puede haber ahí. Si están, bueno, ¿cómo la ven? Hay un par de personas más, les damos sí, pásenle, un par más, y después siguen ustedes por donde quieran. Gracias. Karim Garay, de la UACM. Reconozco y aplaudo la perspectiva crítica de teólogos y teólogas en este congreso respecto a la desigualdad del patriarcado y otras categorías. Pero por otra parte llama mi atención que en ninguna mesa, al menos en las que he estado, se ha mencionado ni una vez la violencia sexual que desde el seno de muchas iglesias y muchas religiones se ejerce en contra de niños y niñas, perpetrado con mucha impunidad y privilegio también. No es una pregunta en realidad, es como decir eso. Bueno, sí, buenas tardes. Buenas tardes a la mesa, gracias por este diálogo. A mí me surge una pregunta desde mi quehacer. Yo soy politólogo, ¿no? Entonces siempre vemos o abordamos desde lo político lo religioso, y ahora estamos buscando abordar desde lo religioso lo político. Entonces hablamos de pensamiento social cristiano en lugar de doctrina, porque permite el debate. Entonces en ese sentido yo recupero algo muy importante, que es la pluralidad como un elemento para frenar las violencias.
Pero en la política, o la manera en la que se está haciendo la política en nuestras regiones, es una lucha por el monopolio. Es decir, por el monopolio de una forma de gobierno, por el monopolio de un proyecto de nación frente a otro. O sea, incluso la metáfora lo puedo encontrar en el crimen organizado, o sea, es la lucha por la plaza, o sea, yo no voy a compartir, o sea, yo voy a monopolizar, y la lucha política es la lucha por el monopolio. Entonces, desde esta resistencia, desde esta espiritualidad, nosotros como actores sociales, como actores políticos, ¿cómo podemos pasar a una resistencia activa en la que no nos dejamos pisotear, pero también buscamos esta tolerancia de ideas, ¿no? Es llegar a este acuerdo, esta consensualidad que la democracia de los 80s y los 90s tenía tan en boga, ¿no? De consensual, participativa, deliberativa, pero al final sentencio, ¿no? Y sentencio con la fuerza de la mayoría, y por lo menos en nuestro contexto, o sea, más que pluralidad, vemos un esquema dual de o eres chairo o eres fifí, o estás conmigo o estás contra nosotros, pero no podemos construir esa política que vaya más allá, que es lo que precisamente buscan estas espiritualidades, ¿no? Y les agradezco mucho el espacio. Gracias. Las escuché como manifestaciones. Otras en un momento se transformaron en preguntas, ¿no? Entonces hubo un momento en que me empecé a dar todo, me pasó lo mismo, nos empezamos a dar cuenta de que se habían transformado en preguntas. Bueno, perdón, yo estoy pensando. Algunas de las exposiciones las escuché como manifestaciones, otras en un momento se transformaron en preguntas, ¿no? Entonces hubo un momento en que me empecé a dar todo, creo que nos pasó lo mismo, que nos empezamos a dar cuenta de que se habían transformado en preguntas. Entonces voy a responder a partir de ese momento en que empecé a entender lo que la gente decía como preguntas, ¿no? Que fue la pregunta sobre si es importante hacer un frente indígena latinoamericano. Yo creo que el modelo mexicano del Consejo Indígena y del Gobierno de Pueblos, no sé el nombre exacto, que ustedes son representantes, ¿no? Es un modelo interesante para el continente, ¿no? Ir bordándolo, ir costurándolo, iba a decir en portugués, ir hilvanando, entretejiendo algo, pero creo que en México, hasta donde sé, funciona muy bien, ¿no? Porque hay encuentros, hay debates, he visto unas fotos ahí de la gente debatiendo, pero siempre, claro, permitiendo que no haya una toma del poder ahí adentro, ¿no? O sea, que haya una verdadera oportunidad para la deliberación y el encuentro de estrategias que a veces, como dijo Raúl aquí, no serán la misma estrategia porque tienen que ser adaptadas a las situaciones de cada nación, de cada región, ¿no? Y de la historia de ese pueblo y de los conceptos con que ese pueblo trabaja. Pero creo que el modelo mexicano no sé de cuándo surge el Consejo Indígena, porque es reciente, es extraordinario y se podría desarrollar en otros países y para todo el continente, ¿no? Sobre la otra pregunta que me tocó muy de cerca, y que estaba oyendo todo el tiempo, la divinidad, y que la espiritualidad es necesariamente plural, y que lo que fue dicho ahora de que se trata solamente de un desarrollo espiritual humano, y creo que hay un problema en esas posiciones y en esas... el primer problema es el humanismo, ¿no? ¿Qué es lo humano, no? Y es necesario hablar técnicamente sobre esto. Los cosmos son diferentes. El huevo en el que vivimos, nosotros vivimos en un huevo. Nuestro huevo no es el mismo. El huevo de un mapuche no es el mismo huevo de un español, de un francés, no es el mismo huevo de un uruguayo, no es el mismo, en fin, cada cosmos. Yo por lo menos he tenido esa experiencia de una forma muy personal, cuando al volver a mi país me reencuentro en mi casa teniendo que anfitrionar
lo que se llama la chaya, el cosmos pachamámico. Entonces, empiezo a actuar como anfitriona en una casa de la cual me había alejado por 40 años, vuelvo un día y estoy en el medio en el dar de comer a tierra. Entonces lo hago el ritual, ¿no? Realizo el ritual como las otras personas. Al segundo año realizo el ritual como las otras personas. Al tercer año me agarra la neurosis de la coherencia, la neurosis de la consistencia, la neurosis blanca. Y digo, ¿pero qué es esto? Entonces, Inti es Dios, la Pachamama es la Virgen María, es lo mismo con otros nombres. Y empiezo a preguntarme y no tenía paz. Hasta que en un sueño me vino una respuesta y estoy escribiendo sobre escrito y he presentado en varias conferencias lo voy a sintetizar aquí. Realmente no son el mismo cosmos, el cosmos del Dios creador, el creacionismo cristiano, por una simple razón. El Dios creador aparece antes que todo, me lo dijo un sueño y después fui adelante investigando si el sueño me había engañado o me había dicho la verdad. El Dios creador tiene una generación independiente. Él aparece y crea todo lo que existe. Por lo tanto, ese cosmos no es un cosmos recíproco, porque aunque nunca más nadie se bautice ni tome la comunión ni vaya a la iglesia, jamás ese Dios no desaparece. No existe reciprocidad. Él recibe pedidos, ofrendas, culto, etcétera, pero Él no depende de aquello que creó. Por lo menos hasta donde entendí mi pensamiento teológico, ahí voy a consultar a los expertos. En el cosmos pachamámico es un cosmos de generación codependiente. El sol, la tierra y todo lo que hay en la tierra, el agua, el aire, en fin, todos los 4 elementos del cosmos andino, que es donde yo vivo al volver a mi país, en la quebrada de Humahuaca. Es un cosmos andino que viene de Perú hasta el norte de Argentina. Entonces, todos esos 4 elementos de ese culto, de ese cosmos pachamámico, son codependientes entre sí. No hay uno que vino antes que el otro. Por eso también la espiritualidad y la materialidad no están separadas, ¿no? Es la propia naturaleza, ¿no? Entonces, los dos tienen ahí entraría lo que, Raymond Panikkar, y después tomando de Raymond Panikkar o Aventuras, no lo cito muchas veces, pero me veo obligada a citarlo aquí, porque tiene un texto muy interesante que se llama La hermenéutica diatópica. En ese texto él va a hablar de las 3 civilizaciones, las 3 grandes religiosidades. En realidad, la palabra, el término hermenéutica diatópica, la toma de Raymond Panikkar, pero la explica de una forma que nos es útil en este momento, porque él va a mostrar cómo al Islam, al mundo hinduista y a la religión cristiana, cada religión aporta algo, pero no tiene algo que la otra tiene. Entonces, esa es la hermenéutica diatópica en la que tenemos que ver lo que nos sobra y lo que nos falta, ¿no? Por ejemplo, en la charia musulmana hay la hermandad, la noción de hermandad es muy fuerte, pero los hermanos son solamente los musulmanes, los otros, Dios me guarde, no, son otros. O sea, en fin, es una idea muy interesante esto de lo faltante. Pero no son equivalentes, no son análogos. Los cosmos no son... hay una simplificación muy grande al pensar que hay una analogía estructural entre las espiritualidades que me permite a mí viajar sin ningún impedimento entre una y otra, ¿no? Y no es así, no es así. Yo no sería nada partidario de crear un frente único o unitario de pueblos o de organizaciones, porque es monoteísta. Eso es otra cosa. Una de las grandes virtudes del pueblo mapuche, en Chile por lo menos, es que es una enorme constelación de organizaciones, de lo más diversas, muchas veces en disputa entre ellas, algunas muy pegadas al Estado y otras radicalmente enfrentadas y muchas intermedias,
que confluyen en algunos casos, se encuentran en algunos casos, como lo de Camilo, por ejemplo, y luego cada una camina. De esa forma han evitado, o sea, es el modelo opuesto al sindical, a la central sindical, una gran central sindical, una pirámide monoteísta, y esto es algo de una gran diversidad, que necesita momentos y lugares de encuentro, pero que no es la unidad tal como venía en el mandato marxista-leninista, ¿verdad? Un partido, un Estado, ¿verdad? Un sindicato, una clase. Y acá es diverso. Quizá, por la última intervención, una de las políticas en femenino sea la lucha contra lo monopólico en el campo popular, por ejemplo. Una de las grandes virtudes del movimiento de mujeres es que en ningún lugar hay un comité central de mujeres, en ningún país. Gracias a Dios, sí, dice Rita. No hay, en Argentina hay un movimiento impresionante, que yo creo que es lo más grandioso que conozco en cuanto a movimiento de mujeres, con 34 encuentros anuales, todos los años autogestionados, que participan hasta 70, 80 mil mujeres. Y no hay un centro. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Los pueblos originarios también tienen algo de eso, ¿verdad? Entonces, se pueden hacer cosas muy potentes. Yo diría, recogiendo lo de Amador, que el formato Encuentro Nacional de Mujeres es la forma que potencia la potencia y no la despotencia, por hablar así en términos de trabalenguas, ¿verdad? Es un formato que permite la fluidez de las potencias sin atraparlas. Y ha habido intentos de algunos partidos de atraparlas y afortunadamente sí, las mujeres han sabido eludirlos. También las iglesias en su momento han querido atrapar el encuentro de mujeres. Y eso es una enseñanza del movimiento de mujeres para todos los movimientos y para toda la sociedad, de que es posible desplegar una potencia muy interesante sin que haya bloqueos orgánicos unitarios. Bueno, más que respuestas, cosas que me han venido a la cabeza mientras estaban las preguntas, las intervenciones, o sea, resonancias. Bueno, antes una cosa que me ha venido ahora con lo que decía Rita, de que los cosmos no son equivalentes, no son análogos, porque creo que en esta discusión que hemos tenido antes de cómo pueden relacionarse en algún punto las sociedades en movimiento y el Estado, habría que pensar también en que no son diferentes mundos. No se traducen el uno al otro. ¿No? No hay un partido bueno que vaya a traducir a los movimientos a otro plano. Es que habitan mundos diferentes. Habitan mundos diferentes. Podemos encontrarnos, porque los que habitan mundos diferentes puede haber un momento de encuentro, de cooperación, también de tensión, pero habitan mundos diferentes. No es que uno sea el plano superior del otro, uno el que traduzca al otro, uno el que, ¿no? El que sea el código del otro, ¿no? Y bueno, ahora estoy leyendo, no sé si habéis leído, pero yo me enganchaba a este escritor inglés, D.H. Lawrence, el del amante de Lady Chatterley, así, bueno, que es todo un mundo, la verdad, y él tiene toda una reivindicación del cosmos y del cosmos pagano, y entonces él, bueno, hay un momento donde dice, ¿qué se perdió cuando se perdió el cosmos pagano en favor, digamos, de este fundamentalismo, de este monoteísmo del control, etcétera? Pues él dice, se perdió el amante en nuestro interior. Porque él decía como que de alguna manera el paganismo tenía que ver con el amor en el sentido del dejarte afectar por las cosas de este mundo. Mientras que el monoteísmo instauraba un solo principio que se trataba de obedecer o de descifrar, pero ya no el amor por las cosas de este mundo, que eran medios de eso otro, de ese otro código, ¿no? Entonces yo creo que con esta pregunta que ha habido de cómo podemos habitar cada situación, como que haya algo que nos propone esa situación que es desconocido, habitarla como algo único y no como como una cosa más, ¿no? Pues sería cómo podemos abrirnos al dejarnos afectar por las cosas, ¿no? Al dejarnos afectar por las situaciones que vivimos, para poderlas vivir como que está pasando algo que tenemos que apresar en ese momento. La unicidad. Exacto, ¿no? Singularidad radical.
Y para ello bueno, cada uno tiene que hacer el suyo, es su trabajo de vaciado de estos códigos que cada uno tenemos en la cabeza y que nos llevan a recodificar todo lo que ocurre en términos de lo que ya sabemos, de lo que ya pensamos, etcétera, para abrirnos, dejarnos afectar por algo que nos propone esa situación. O sea, que habría algo del amor, digamos, que construye singularidad, ¿no? Es muy difícil enamorarse de un estereotipo, ¿no? Tú creo que cuando hay un amor te enamoras de algo singular. El amor es una construcción de una singularidad, de una persona, de una situación, de un lugar, pero construyes una singularidad. Arrancas al continuo del mundo una singularidad, construyes una singularidad. El amor es construcción de una singularidad. No se enamora uno de un estereotipo, eso es un amor muy malo. Hay que ser gente que sí, ¿no? Sí, es verdad, sí. Me temo que he ido demasiado rápido, ¿no? Pero o cree que se enamora, sí. Hay la idealización, ¿no? Pues nada más agradecerles, Amador, Rita Laura, Raúl, la